La periferia. La periferia. Comunicación con el bombo y la palabra. Sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. Son días que uno podría calificar malditos a partir de lo que implica lo que ocurrió en diciembre del 2023 con el retorno del liberalismo salvaje a la República Argentina. Claro, ya estaba el liberalismo instalado a partir de lo que fue el gobierno de Mauricio Macri, pero vamos mucho más atrás todavía en este proceso. Y hay escritos que reflejan este estado de situación ubicándonos en la historia, a veces necesariamente partiendo de una construcción narrativa ficcional, no para diluir la historia, sino para meterla precisamente desde una óptica diferente. De eso se trata el libro Días Malditos del periodista Mariano Hamilton. Le damos la bienvenida a la periferia precisamente al autor de este texto. Mariano, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez te saluda, buenas tardes. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, un gusto para nosotros poder dialogar con vos, Mariano. Dale, el gusto es mío, el gusto es mío. Bueno, Mariano, te escuchábamos el sábado en la presentación que se hizo junto a compañeros como un amigo de la casa, Aníbal Torreta, y hablabas de cómo fue el abordaje de este libro, ¿no? Que le fuiste buscando la vuelta para poder contar una historia que además contemple hechos históricos sobre los cuales muy pocas veces se habla, que tienen que ver con aquellos días que precedieron y antecedieron al bombardeo del 55. ¿Cómo fue este abordaje y cómo fue esta mirada, teniendo en cuenta que hoy el peronismo también está en discusión por muchos sectores, ¿no? Bueno, la construcción del texto fue compleja, fue muy ardua la reconstrucción histórica y después muy complejo encontrar el tono para narrar, porque yo lo que quería era darle una potencia narrativa a la historia que permitiera que aquel que elegía comprar el libro, leer el libro, quedara atrapado y que esto, además de ser una verdad histórica, también se convirtiera en una novela atractiva para poder leer. O sea, el objetivo de cada escritor es un poco eso, ¿no? También hacer algo atractivo para que aquel que accede al libro lo pueda leer con confortabilidad. Esto no implicaba transgredir la verdad histórica. Yo fui muy riguroso en todo lo que fue la investigación antes de la realización del libro para poder reconstruir ese momento que para mí es uno de los momentos capitales de la historia argentina y que explica mucho de lo que ha ocurrido en los últimos 70, 80 años de historia en nuestro país. Es el comienzo del péndulo, para llamarlo alguna vez, es el comienzo de borrar con el codo lo que se escribía con la mano. O sea, los gobiernos dictatoriales, cada vez que aparecían en escena, lo que hacían era borrar la obra del peronismo, o intentaban borrar la obra del peronismo, intentaban hacer desaparecer al peronismo, intentaban, como se viene diciendo desde hace décadas, que por fin va a desaparecer el peronismo, por fin va a desaparecer el kirchnerismo. Nunca lo pudieron conseguir, nunca tuvieron éxito. Y para hacerlo incluso llegaron a bombardear la Plaza de Mayo con una flota de aviones, y después una pequeña guerra civil de 4 días que desemboca en el derrocamiento del general Perón. Mariano, ¿crees que a partir de 1955 se legitima en la Argentina la violencia política en función precisamente de estos acontecimientos? Bueno, la Argentina fue un país violento en general. Desde 1810 para acá ha tenido picos de violencia y ha tenido situaciones violentas. No podemos escindir el fusilamiento de Dorrego o lo que fueron las guerras intestinas, la guerra de Pavón, la batalla de Pavón, la batalla de Cepeda. La Argentina siempre fue una nación violenta, una nación en donde se radicalizaban las posiciones y a veces se llegaban a extremos. Esa violencia con el tiempo fue mermando, es decir, de tener batallas entre hermanos
como fue Cepeda, Pavón o la Revolución del Parque o centenares de levantamientos que se realizaron de forma armada, ni hablar de la Semana Trágica. Esto fue mermando con el paso del tiempo y parecía que habíamos encontrado como cierta convivencia democrática, ni que hablar después de la dictadura, ¿no? Hasta la dictadura militar. La dictadura militar, más allá de la convivencia democrática, más allá de que estuvo el golpe de Onganía, el golpe de Guido y la permanencia de la NUCE, la cosa era más o menos entraba en una cosa más o menos normal o natural, más allá de que, insisto, estaban los fusilamientos del penal de Rawson, ¿no? Ocurrían hechos aislados, pero no había como una marca violenta. Lamentablemente llega la dictadura. Ahí después de la dictadura y del desastre que fue la dictadura, con los 30.000 desaparecidos, nuevamente parece que entramos en un terreno de convivencia democrática hasta este momento absurdo, ridículo que estamos viviendo en el presente, que parece que la violencia, por lo menos la violencia verbal, va a desembocar inexorablemente en violencia física. De esto yo no tengo dudas que esto va a pasar. Y la verdad que es algo que lamento profundamente, porque lo último que querría para mi país es que nos desangráramos con más muertes, ¿no? Ahora, siendo hombre de medios, ¿cuál es el abordaje que sobre esa violencia se hace desde los medios? Los medios liberales ya sabemos cómo funcionan. Ahora, da la impresión de que en este contexto los medios catalogados como progresistas, entre comillas, entran en contradicciones permanentes a la hora de referenciarse en torno a entender esta violencia y sobre todo también entender el abordaje del peronismo, ¿no? Porque parte de la discusión que se da en términos mediáticos se centraliza en la discusión de la superestructura política, sin entender que el peronismo sobrepasa esta idea en función de lo que implica también su propia doctrina y su actualización. Sí, estoy completamente de acuerdo con vos, pero también es cierto que la superestructura y lo que ocurre arriba, especialmente entre Cristina y Axel y lo que estamos presenciando, este paso de baile que estamos presenciando los peronistas, flaco favor le hace al Movimiento Nacional y Popular, digamos, porque si vos en la conducción tenés estos pasos de baile que a veces resultan inexplicables, mientras tenés un tipo en el gobierno que está desangrando el país y está dilapidando los recursos naturales y está despedazando el entramado social y está haciendo un desastre, y nosotros estamos peleando entre nosotros como boludos, la verdad que es medio incomprensible. Más allá de que, por supuesto, hay un entramado debajo de la superestructura, hay un entramado que hace que el peronismo, digo que nunca, que siempre el peronismo va a tener una reacción y siempre va a tener una respuesta. Lo que pasa es que cuando vos tenés a los dirigentes distraídos en boludeces, es mucho más tardía esa respuesta. Y esto es lo que está aprovechando el gobierno de Milei para hacer las atrocidades que está haciendo, ¿no? Ahora, esa distracción no tiene que ver también con una mutación en términos de lo que implica la conducción del campo nacional, no ya por fuerzas direccionadas por el peronismo, sino por fuerzas demoliberales. Nunca se sabe. Yo creo que no. Yo creo que hay un problema acá, que Milei lo que hizo fue reconfigurar la escena política de una manera en que todavía estamos tratando de acomodarnos. O sea, lo inexplicable de Milei hace que todos los que confiamos en que desde la política se pueden realizar cambios y desde la política es la herramienta para mejorar la vida de los habitantes de un país, estemos en un momento en donde tenemos que reconfigurar muchas de las cosas que pensábamos, muchas de las cosas que hicimos, y también darnos cuenta de las cagadas que nos mandamos, ¿no? Uh-huh. O sea, vivimos hablando de que en la Argentina hay una salud pública y gratuita, pero obviamos algo que para mí es central, que es una salud pública gratuita y de calidad. Hablamos de que en la Argentina hay una educación pública y obviamos siempre la palabra calidad. Y a mí hay cosas que el peronismo me adeuda en estos últimos años.
que es una reconfiguración del sistema de salud, una reconfiguración del sistema educacional. O sea, no puede ser que nosotros todavía sigamos manteniendo la discrecionalidad que tienen las provincias para manejar los sistemas educativos después de la reforma que hizo Menem en la década del 90. O sea, ¿qué pasó en estos últimos 34 años que no pudimos cambiar eso y llevarlo a un lugar mucho más virtuoso? Bueno, esas son las cuestiones perezosas del peronismo, cuando el peronismo se convirtió más en una fuerza sin el empuje que le conocíamos en su origen, ¿no? Un tema revolucionario, un empuje que rompía las estructuras. Ese empuje, mal que nos pese, que rompe las estructuras, por un lado que a nosotros no nos gusta, que no es virtuoso, justamente es lo que está mostrando Milei. Y ahí es donde nosotros quedamos medio descolocados y medio culo al norte, ¿no? ¿No tiene que ver esto también con que se ha tergiversado en función de lo que implica la propaganda liberal? Y vuelvo a insistir en esto en términos de la discusión entre lo que se reconoce como progresismo y lo que se reconoce como peronismo, porque en esta coyuntura actual me parece que eso es central, ¿no? Vos hablabas un poco de esto, recuperar ese sentido de la filosofía peronista. Y creo que ahí perdimos un poco la capacidad de interrogarnos y de asentir que todo era peronismo cuando lo que se estaba llevando adelante, por ejemplo, en términos del periodo de Estado de Bienestar del 2003 al 2015, tenía que ver más con cercanías, con propuestas demoliberales en términos políticos y desarrollistas en términos económicos, y no se discutía, por ejemplo, la transformación de la matriz productiva en la Argentina. Digo, ¿eso no sirvió también para que esto sirva para descentralizar al peronismo como tal, inclusive en términos filosóficos? Sí, es absolutamente cierto. Acá nos quedamos en una estructura ya dada, social, política y económica, y no tuvimos la audacia suficiente como para poder modificar, más allá de algunos intentos, ¿no?, de convertirnos en un país un poco más industrializado, de salir de ser productores de materias primas y convertirnos en otra cuestión, no trabajamos en construir nuestra propia marina mercante, no trabajamos en tener millones de cosas que se habían dejado de lado a partir de los casi 40, 50 años de estertores neoliberales y destrucción del legado de Perón. Lamentablemente es así, sí, estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es en esto que se está haciendo ahora, que es como una disección de quién es peronista y quién no es peronista, y de que esta digresión entre, no, estos no son peronistas, estos son progresistas, estos no son esto, estos son lo otro. Yo creo que en el campo nacional y popular tenemos que estar todos y tenemos que tirar todos para el mismo lado y dejarnos hinchar las pelotas con esta cosa de ver quién tiene el ADN peronista y quién no tiene el ADN peronista. Esta cosa que se está instalando últimamente en algunos medios de comunicación, especialmente en uno que participo yo, ¿no? Bueno, pero ahí también no genera esto de que todos tienen que estar dentro del campo nacional y popular, una cuestión de buscar una homogeneidad ideológica que por ahí no existe y hay que partir del disenso. Digo, porque en esta caracterización que estás haciendo, muchas veces se equivoca dónde centralizar las críticas. Por ejemplo, hoy estamos atravesando un paro que es táctica y estratégicamente central para las discusiones que se vienen por lo que implica propiamente el gremio de transporte. Sin embargo, en términos de propaganda, inclusive mediática, desde los canales, como estás mencionando vos, se habla permanentemente no de lo que implica el contenido de este paro, sino de lo que este paro produce en términos de las dificultades para trasladarse. Digo, allí también, de alguna manera, se corre el eje de la discusión, se critica el movimiento obrero en la Argentina y se distorsiona, de cierta manera, esto que decíamos con anterioridad, ¿no? Bueno, la filosofía del peronismo, porque no se puede entender, por ejemplo, el peronismo sin la conceptualización propia del movimiento obrero. No, estoy completamente de acuerdo. O sea, no sé en qué punto podemos tener un desacuerdo con esto. Lo que sí podemos es tratar de luchar y combatir para que esto no siga ocurriendo, para que los medios de comunicación no sigan siendo voceros de la estupidez o de la hijaputez. Yo ayer, sin ir más lejos, en Duro de Omar, en algún momento, gente que yo conozco que viene bien intencionada, es buena gente, no son gorilas, no son... Y decían, no, bueno, porque algunos se pueden dar el lujo de parar. Y yo decía, pero muchachos, ¿de cuándo parar es un lujo? Déjense de jorobar. O sea, parecía un paso de baile
O sea, estamos discutiendo los palotes de lo que es la esencia de un movimiento nacional y popular. Ya nos han corrido el eje de una manera que estamos como, a veces pienso que estamos como groggy, que estamos como atontados, ¿no? Entonces decía no, porque los que paran son privilegiados, pero insisto, gente que era, no decía gorilas o libertarios, lo decía gente de buena voluntad, gente progresista, y la gente que no puede viajar, y bueno, pero la gente que no puede viajar también la pasa como el culo y va a entender que lo que se está haciendo es para tener un futuro un poco mejor. O sea, ¿desde cuándo nosotros nos convertimos en esto de decir que el que para está utilizando un privilegio? Nadie quiere parar, todos quieren laburar. Ahora quieren laburar en buenas condiciones, quieren laburar ganando un salario digno, quieren laburar sin que te rompan el culo cuando tenés que viajar a tu trabajo, cobrándote un pasaje completamente disparatado, quieren laburar sin tener que dejar todo tu salario en pagar las tarifas. O sea, ¿desde cuándo estamos como preocupados más en mirar la paja en el sindicato y en lo que está ocurriendo en los sindicatos que mirar la paja en el desastre que está haciendo el gobierno? Pero pasa, efectivamente pasa. O sea, está ocurriendo y uno dice, ¿cómo puede ser que esté pasando esto? Y la verdad, yo por lo menos no salgo de mi perplejidad cuando algunas cosas me parecen disparatadas, pero comparto lo que vos decís, que hay una construcción ideológica que demoniza a los sindicatos, que demoniza las acciones. Pero bueno, tenemos que empezar desde decir, bueno, en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, tenemos que arrancar desde los palotes, ¿viste? Uh-huh. Tenemos que arrancar desde un lugar que parece ridículo, pero es así, lamentablemente. Pero insisto, mucho de lo que está pasando es culpa nuestra, ¿eh? No es que acá no es que bajo un plato volador y Milei de pronto apareció en escena. No, las boludeces las fuimos haciendo nosotros, y los que le fuimos abriendo la puerta a Milei fuimos nosotros, y los que pensamos que éramos unos vivos bárbaros cuando le armábamos la lista a Milei para que llegara a poner listas en todo el país, éramos nosotros. O sea, nosotros éramos los vivos bárbaros, ¿viste? Pero los vivos bárbaros a veces tienen que garpar sus propios errores. Y ahí es donde yo pongo el acento ahora, en tratar de ver cómo podemos subsanar todos los errores que cometimos, porque si vamos a echarle la culpa siempre a los demás, estamos jodidos. Tenemos que también poner el ojo en lo que nosotros realizamos, en las cosas que nosotros hacemos. Y lo que nosotros hicimos en los últimos, por lo menos, 8 años, estuvo muy mal, de verdad lo digo. Mariano, para finalizar, Aníbal Torreta, con quien compartiste la mesa de presentación este último fin de semana, sostiene una idea que me parece sumamente interesante en términos de discutir el peronismo desde adentro, y él habla de que cada uno de nosotros, como peronistas, se tiene que convertir en una unidad táctica para poder romper con esta estructura del coloniaje cultural, pero también material. ¿Crees que el tipo de producción que vos acabas de hacer con este libro Los Días Malditos y el trabajo que se viene haciendo desde otros espacios tiene que tender a esa caracterización propiamente de convertirnos en unidades tácticas para confluir después en un gran programa estratégico que vuelva a recuperar el sentido de la liberación nacional para romper la estructura de la dependencia? Mirá, yo escribo un libro peronista, un libro no es un libro objetivo, no es un libro que no tiene una intencionalidad, y es un libro que tiene una postura militante claramente. Después los alcances que tendrá, ojalá tenga el alcance que vos acabás de desarrollar, y ojalá construir esto que vos estás planteando. Qué sé yo, no sé, viste, a veces uno tira una obra al universo, y después esa obra cobra un destino propio y una significación propia. Ojalá que esto colabore para tener un destino mejor, ojalá que esto colabore para que se puedan reconstruir los lazos del movimiento nacional y popular, y nosotros podamos reconstruir y entender que el peronismo va a ser revolucionario, no va a ser nada. Ojalá nos pase eso, ojalá, pero el destino lo veremos con el tiempo. Es muy difícil saber las cosas antes de que aquello. Nadie se muere en la víspera, ¿no? Uh-huh. Reitero, porque por ahí no se entendió, digo, ¿nos tenemos que convertir en unidades tácticas nosotros mismos también para confrontar a los liberales?
Bueno, hacemos lo que podemos, sí. A ver, yo no sé si no sé si ponerle el nombre unidades tácticas. Todo lo que yo conozco, por ejemplo, qué sé yo escucho Radio Madres y escucho a compañeros que ponen el cuerpo, escucho muchas veces otro tipo de cosas que ocurren en la tele o que ocurren en los diarios, en la prensa escrita, o cosas que se escriben en libros, y sí, hay gente que pone el cuerpo, y no sé si yo la llamaría unidad táctica, periodismo militante, qué sé yo, no sé, no tengo mucha idea de cómo caracterizarlo. La caracterización me tiene sin cuidado, lo que me importa a mí es que esto suceda, que haya gente que aún quiera movilizar a otras personas a tener un destino un poco más justo, un poco más que la justicia social no esté ajena a lo que nos pasa, pero no sé cómo caracterizarlo. Por ahí, qué sé yo, esto de ser unidades tácticas está bien, es una buena definición, pero yo no tengo ni idea de cómo, qué sé yo, el nombre me parece irrelevante, el nombre, me parece importante que lo hagamos, no sé si el nombre me parece importante. Mariano, ha sido un gusto para nosotros poder dialogar con vos, te mandamos un abrazo grande y será hasta la próxima, gracias. Un abrazo grande para vos, chao, hasta luego. Así escuchábamos al periodista Mariano Hamilton, autor del libro Días Malditos.